Hola mis hermanos, Santideva dijo: todo el gozo que el mundo contiene ha venido a través de desear felicidad para otros. Todo el sufrimiento que el mundo contiene ha venido a través de desear placer para uno mismo. Entonces, esta me parece una gran enseñanza y contiene, por supuesto, que es una gran enseñanza que es cierta en las dimensiones espirituales, pero también es cierta en las dimensiones humanas y más terrenales de la existencia. ¿Sí? Entonces, por supuesto, nos puede conectar con los aspectos, digamos, más nobles del corazón humano, con las cosas espirituales, con las cosas virtuosas, con las tradiciones sagradas y con las enseñanzas profundas recopiladas en diferentes culturas. ¿Sí? Y puede ser utilizada entonces para aprender no solamente reconocer lo superior, sino también la forma más adecuada de acceder a ello y conectarnos con ello, trascendiendo los aspectos más limitados, mundanos de la humanidad. ¿Sí? Entonces, por una parte, si queremos verlo de una manera muy general, podríamos pensar entonces, claro, que es una enseñanza que nos puede ayudar a desear el bienestar para todos, que nos puede ayudar a dejar de ser esclavos del cuerpo, del miedo y de las apetencias instintivas del humano que lo pueden volver egoísta, ¿sí? Y conectarlo con cosas del corazón, con cosas de la generosidad, con cosas de la belleza, con cosas del arte, con cosas de la ciencia, con cosas de la filosofía, ¿sí? Con las cosas superiores del ser humano y decidir poner esto al servicio de los demás. Entonces, por supuesto, tiene una enseñanza profunda, ¿sí? Que visto de una manera somera o superficial, no quiero decir superficialmente, sino simplemente al primer vistazo, ¿sí? Se nota entonces si la enseñanza favorece o está encaminada a la visión profunda del ser humano y al cultivo de lo más noble, o si está enfocado en simplemente el egoísmo, ¿sí? Y la justificación de este egoísmo con las bases biológicas o instintivas que esto tiene, ¿sí? Pero más allá de esto hay cosas pues mucho más profundas, y es que aunque no nos interese, ¿sí? Aunque no nos interese la vida espiritual, aunque no nos interese el cultivo de lo superior, es cierto que nuestro mismo sistema nervioso y la forma en la que éste funciona nos garantiza que si nosotros estamos buscando la felicidad para los demás, nos liberamos de un sistema que llamaré el sistema placer-dolor en nuestras vidas, que nos mantiene esclavizados a cosas que nos duelen y que aún en el sentido o aún con la intención de buscar placer y gozo en la vida, terminan traicionando su objetivo, ¿sí? Entonces, esta parte, mis hermanos, me parece sumamente importante. ¿Por qué? Porque para aquellos que entonces quieren un cultivo superior en su vida, ¿sí? Y trascender ciertos aspectos como el miedo y hacerle daño a los demás y justificar las adicciones y todo este tipo de cosas, pues tiene valor y es suficiente lo primero, ¿sí? Pero ¿qué pasa entonces con el ser humano que dice: yo no quiero saber nada de aspectos religiosos ni de aspectos espirituales, sino simplemente vivir mi vida como ser humano sin teorías, sin creencias, y simplemente sacar el máximo partido posible de mi vida, ¿sí? Pues entonces incluso, esta me parece una gran enseñanza, porque incluso para las personas que tengan esta intención más modesta, ¿sí? Podrán darse cuenta que el consejo funciona, ¿sí? El consejo funciona para traer más felicidad a su mundo. Para empezar, como han encontrado muchas personas que tenían depresión en algún momento, la mejor forma de dejar de sufrir es ayudar a alguien más, ¿sí? Ayudas a alguien más e inmediatamente, esto es inmediato, dejas de sufrir, ¿sí? Para empezar, lo primero que te hace es sacarte de ti, ¿sí? Estás todo emproblemado, y lo primero que haces es entonces sacarte de ti, ¿sí? Ya no estás viendo el problema, ya no estás sufriendo, estás viendo una necesidad y cómo satisfacerla.
Segunda cosa, encuentras que eres útil y alivias el dolor de alguien más. Esto contribuye a tu autoestima y al saberte no solamente necesario, sino además útil. Muestras que tu acción en este mundo hizo una diferencia. Tercer cosa, reconocida por psicólogos y filósofos, más allá de que nosotros queramos o no queramos, somos seres sociales. Y por lo tanto, el alivio del dolor de alguien más y la felicidad de la que impregnamos su corazón, impregna también el nuestro. Ya si eres espiritual, entonces, o te gustan todas estas cosas, entonces reconoceremos también que al ser todos parte de una unidad, lo que hacemos por el otro, lo hacemos por nosotros mismos, ¿sí? Y desde el punto de vista de cómo nos relacionamos nosotros con nuestro cuerpo y la efectividad que tienen determinadas acciones para la consecución de nuestros objetivos en nuestras vidas, nos daremos cuenta también, ¿sí?, que el sistema nervioso por sí mismo y el funcionamiento del cuerpo por sí mismo hace que cuando nosotros buscamos las cosas placenteras en exceso, ¿sí?, ponemos demasiada presión en nuestro sistema nervioso. La experimentación del placer tiene un límite muy claro. Del sistema nervioso, no es un límite moral ni ético, ¿sí? Es un sistema, el cerebro y el sistema nervioso pueden sentir placer hasta cierto nivel, ¿sí? Más allá de eso, ¿sí?, se convierte en dolor, ¿sí?, o en que se nubla completamente la capacidad de sentir, ¿sí? Cualquier persona que en algún momento haya tenido una adicción se dará cuenta que como principio de cuentas la quinta vez ya no sabe como la primera y la 10ª no sabe como la quinta, y si llegas a la 20 ya ni siquiera estás sintiendo nada, ¿sí? Ya ni siquiera estás sintiendo nada y estás como buscando exprimirle un poquito de placer a una actividad que antes te daba mucho, ¿sí? Y entonces caes en una adicción que no solamente te tiene esclavizado, sino que además ya no te produce placer, y de allí se empieza a transformar en dolor por no reconocer, ¿sí?, los límites que esto tiene en la vida, ¿sí? Por otra parte, el amor no tiene límites, ¿sí? Y esto es incluso así biológicamente, ¿sí? El deseo se interpreta químicamente hablando como dopamina, ¿sí?, como dopamina. La dopamina no es tanto la hormona de la satisfacción, la dopamina es la hormona del voy a encontrar la satisfacción, ¿sí?, a la vuelta de la esquina. La dopamina es la que nos pone en movimiento, es más que la satisfacción, es el deseo, ¿sí? Entonces, cuando a una célula se la expone a mucha dopamina, ¿sí?, esto va haciendo que la estimulación es deseable, pero por otro lado es demasiado y se va cerrando. Sí, los científicos han encontrado esto. Tú pones dopamina y se va cada vez cerrando más y haciendo insensible, porque es una estimulación que la célula no es capaz de soportar a largo plazo y necesita protegerse de esto. Transportado esto a hábitos y actividades, entonces los hábitos que siguen el deseo y la satisfacción tienen un límite más allá del cual el cuerpo, la vida, las células necesitan protegerse, empezando por una insensibilización con respecto al estímulo, ¿sí? Ahora, el amor, químicamente hablando, es oxitocina, ¿sí? Y la oxitocina, las células cuando se rodean de oxitocina tienen un funcionamiento completamente distinto, ¿sí? Tienen un funcionamiento completamente distinto. Lo que hace la oxitocina cuando la célula cuando se ve rodeada de oxitocina es que se va abriendo cada vez más y 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 más, y no necesita protegerse de la oxitocina, ¿sí? Esto es el equivalente del amor. Cuando nosotros empezamos a compartir un poquito de amor, esto hace que se abra un poquito el corazón,
¿sí? Y no es algo de lo que necesitas protegerte. Si compartes más amor, se va abriendo más y 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 más, ¿sí? Dando un gozo del cual tanto el alma como el cuerpo humano no necesitan protegerse, ¿sí? Entonces, a la larga, incluso en cuanto al sistema nervioso se refiere, el amor es más sostenible y da un gozo que ya no es cosa placer-dolor, sino una cosa más vertical, ¿sí? Gozo, sufrimiento, ¿sí? Que pudiera parecer y nombrarse como algo espiritual si así lo queremos hacer, pero que si no lo queremos hacer así, igual químicamente funciona con respecto a el funcionamiento. Funciona en el sentido de que produce buenos resultados según el funcionamiento o el cómo actúa, ¿sí? El sistema nervioso con respecto a ciertos estímulos, ciertos pensamientos, ciertas palabras, ciertas acciones y cierta química que es favorecida por unos actos o por otros. Además, para el lograr nuestros propósitos en la vida, pues también es una característica muy deseable. Algunos de ustedes quizás hayan escuchado el famoso experimento de los malvaviscos con los niños, ¿sí? O algunos a veces mencionan, no sé si fueron varios experimentos parecidos, porque lo he leído con malvaviscos, con galletas y con chocolates, o si allá había todo, ¿sí? Pero este asunto de que se notó que los niños que fueron capaces los niños esclavos de la gratificación instantánea, ¿sí? Y los niños que fueron capaces de postergar la gratificación, de dominar un poquito el impulso de tener un bien menor inmediato para tener un bien mayor posterior, fueron capaces, además de dominarse, mostraron que en etapas posteriores de su vida, pues fueron personas que lograron mucho mejor sus objetivos, ¿sí? Que se libraron de muchos males en los cuales pudieron haber caído por impulsividad o adicción, a la vez que pues, fueron más sanos, más estables y más exitosos, en el sentido de que independientemente cuál haya sido el área de acción al cual ellos se dedicaron, pues consiguieron en mayor medida sus objetivos. Entonces, ¿sí? La plática de hoy trata sobre las implicaciones espirituales, psicológicas y corporales de esta frase de Santideva, ¿sí? Todo el bien que hay en el mundo, todo el gozo que hay en el mundo ha venido a través de desear la felicidad para otros, ¿sí? Desde el sistema nervioso, desde el cuerpo, desde la química, desde la estabilidad de las acciones y por supuesto alguien que no es esclavo, desde el punto de vista de lo que hace por los demás, pues es muchísimo mejor desde el cuerpo hasta la sociedad, ¿sí? Y todo el sufrimiento que hay en el mundo ha venido a través de desear placer para uno mismo. Primero, dolor para uno mismo por la forma en la que se relaciona con su propio sistema nervioso y sufrimiento también para los demás, por todo lo que roba y por todo el daño que una persona que no goza, que no es feliz y que está viendo a los demás como objetos, puede ocasionar a la sociedad en la que vive. Entonces, mis hermanos, ¿sí? Para aquellos que queremos dirigir nuestras vidas de una forma que sea no solamente buena para los demás y noble desde el punto de vista de las interpretaciones espirituales que puedan hacer las tradiciones o los demás, sino también buena desde el punto de vista de lo que nuestro corazón desde lo más profundo siente, pues me parece una enseñanza valiosa. Todo el gozo que hay en el mundo ha venido a través de desear el bien para los demás, porque además de todo lo mencionado, nos recuerda que no somos este cuerpo y que no estamos limitados a esto, no estamos encerrados aquí, ¿sí? Somos parte de algo mucho más grande y nos conecta con toda esa felicidad, con toda esa paz
y con todo ese más allá que a veces intuimos y no siempre disfrutamos, pero al cual es posible acceder. Muchísimas gracias.